Bienvenidos a Introducción al Control Automático de Procesos como tal. Estamos en el módulo de Modelo Matemático de Sistemas. Habíamos visto en su momento dado la transformada de Laplace, diagrama de bloques, cómo reducir a través de diversas transformaciones esa álgebra de bloques como tal. Vimos los sistemas de primer y segundo orden. Vimos la introducción de modelos matemáticos de sistemas como tal, vimos su aplicación para el modelo del sistema de nivel para un tanque, y ahora lo que vamos a ver es una cierta particularidad, o más bien cierto gran concepto. En su momento habíamos dicho que en control automático de procesos había dos herramientas fundamentales. La transformada de Laplace, que en su momento la vimos, se explicó, se desarrolló y demás, y ahora vamos a ver la segunda, que es la linealización. ¿Qué pasaba? En su momento, la transformada de Laplace, ¿qué hacía? Agarraba una ecuación diferencial del tipo lineal y la transformaba en algebraica del dominio de Laplace. Ahora bien, ¿qué pasa si esa ecuación diferencial no es lineal? Si esa ecuación diferencial, si ese sistema representado por dicha ecuación diferencial no es lineal como tal, no puedo llevar de manera directa, como venía haciendo, la transformada de Laplace. Y en ese caso se debe hacer una cierta corrección. Esa corrección o esa forma o herramienta para solventar este problema es la serie de Taylor. La serie de Taylor la vamos a aplicar para poder realizar la linealización del sistema. La serie de Taylor justamente va a agarrar ese sistema no lineal y lo va a transformar en un sistema del tipo lineal. Y cuando sea transformado, o sea linealizado, mejor dicho, ahí podré realizar mi transformada de Laplace. ¿Cómo se aplica esa serie de Taylor? ¿O qué en sí es la serie de Taylor? La serie de Taylor como tal expresa una función analítica en una serie infinita donde el parámetro c minúscula lo define como una constante como tal. Entonces, en ese caso, veamos ahí en la pantalla cómo se desarrolla esa serie de Taylor. Así que tenemos lo que sería una función x, o en función de x, mejor dicho, que va a ser expresada en la serie de Taylor. Si va a ser expresada en la serie de Taylor como tal, dicha función en x va a ser igual a ¿qué? A esa función original, pero evaluada a la constante c definida, más la primer derivada de dicha función, derivada con respecto a x, la primer derivada con respecto a x evaluada en c, por x menos c, más la segunda derivada evaluada en c por x menos c al cuadrado sobre 2 factorial. Y esto continúa sucesivamente a la tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada, hasta las n derivadas correspondientes. Eso básicamente se puede resumir en esta expresión de serie de Taylor como tal, como esta gran sumatoria de series diferenciales, o mejor dicho, funciones diferenciales por el incremento respectivo a la n sobre n factorial. Así que nos vamos al ejemplo teniendo en cuenta esta serie de Taylor. El ejemplo nos dice, por ejemplo, lo siguiente: cómo aplicar mi función, mi serie de Taylor como tal, para la función dada. En este caso, tenemos una función original que es x elevado a la u medio, donde la c, o donde la constante c, tendrá un valor de 4. Entonces, como se veía en la serie de Taylor anteriormente, tendremos el término de la evaluación directa de dicha función en base a c, y luego tendremos la evaluación de la función derivada, primer derivada, segunda, tercera y cuarta derivada, según corresponda. En ese caso, nos iremos a fijar lo siguiente. Fijémonos que tenemos que la función es x a la 1 medio,
Si yo la evalúo en C, tendremos el valor de 2. Saco la primera derivada, la evalúo en el valor de C, saco la segunda, saco la tercera derivada, la cuarta y la quinta y demás, y de esa manera, ¿qué puedo expresar? Justamente mi función, que originalmente o en sí es x a la 1 medio, se puede expresar como 2 f evaluado en C más f' evaluada en C, un cuarto, por el incremento x menos 4. Menos por el hecho de que fue arrastrado este signo negativo, o mejor dicho, sería más la derivada segunda evaluada en C, que más por menos me va a dar menos, x a la menos 4, x menos 4 a la 2 elevado a la 2 sobre 2 factorial. Y esto continuará consecutivamente hasta, bueno, finalizar la serie como tal. Pero de esa manera se aplica justamente cómo expresar una función normal en una serie de Taylor común y corriente. Así que el siguiente ejemplo como tal es para lo que sería la aplicación en un sistema de nivel para un tanque. ¿Por qué la vamos a aplicar en este caso para el sistema de nivel que vimos anteriormente? Porque en su momento vimos que el caudal de salida, el caudal out, justamente, era el valor de una constante por sobre o por el nivel del líquido. Y supongamos que en este ejemplo como tal me está diciendo que el caudal de salida como tal va a ser igual a una constante K por la raíz cúbica, la raíz cuadrada, mejor dicho, de la altura, del nivel del líquido. Y como tal, dejó de ser una función lineal y esta es más bien una expresión de ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué? Porque justamente esta expresión es la que me estaría rompiendo esa linealidad. Entonces, como sé que esta es la función que me está rompiendo esa linealización, lo que debo hacer es aplicarle la serie de Taylor como tal. En este caso, para empezar a la serie de Taylor justamente, se debe tener en cuenta una cosa. Se debe tener en cuenta de partir con ciertos valores o condiciones iniciales. En el caso del ejemplo 1, la condición inicial era que CI iba a ser igual a 4. En el ejercicio número 2, en este caso, las condiciones iniciales van a estar dadas por un valor de altura de líquido inicial y por un valor de, si mal no me falla la memoria, de caudal inicial como tal. Voy a ponerle en este caso caudal. Ahí está. Tendremos esas dos condiciones iniciales en nuestro sistema y con eso me van a ayudar a lo que sería el desarrollo de la serie de Taylor. Y en ese caso, volvemos al ejemplo como tal, tengo que el caudal de salida es igual a la constante K por la raíz cuadrada de H. ¿Qué debo hacer? Debo justamente aplicar la serie de Taylor. Ahora bien, si yo aplico la serie de Taylor, significa que Q, en función del tiempo, el Q de salida, va a ser igual al Q de salida, mejor dicho, evaluado al tiempo, no, sí, evaluado al tiempo, porque justamente el H también depende de tiempo. Entonces Q, que depende de H0, que a su vez depende del tiempo, justamente, todo este término como tal es básicamente Q subíndice OI. Es básicamente eso. ¿Y qué tendremos acá siguiente? Más la expresión de la derivada como tal. Y tenemos que si tenemos una función que está elevada a un exponente, la derivada como tal es lo que sería el exponente como tal por la función con dicho exponente menos 1. Lo cual básicamente va a terminar siendo un medio
de raíz cuadrada, de mejor dicho, de raíz cuadrada de h. Entonces, con eso, vamos de vuelta al ejemplo. Teniendo en cuenta eso, ¿yo qué aplico? Yo aplico lo que sería la serie de Taylor, tendría el término correspondiente, acá tendría la evaluación del mismo, según los parámetros correspondientes y el incremento, teniendo en cuenta que esa derivada como tal es la expresión de acá arriba, básicamente, que será justamente evaluada a la H0. H0 justamente será un valor inicial, tendrá un cierto valor constante, por lo tanto, K sobre 2 sobre raíz cúbica, raíz cuadrada de H0, se tendrá un valor constante como tal. A su vez, incluso le define acá en el ejemplo que la resistencia hidráulica de la bomba la define justamente como este parámetro, el recíproco de este parámetro. Con eso, teniendo en cuenta eso, hace el reemplazo justamente correspondiente. Tenemos ahora que el caudal de salida será el caudal de salida inicial más el recíproco de la resistencia hidráulica por lo que sería la diferencia de alturas entre la altura en función del tiempo y la altura inicial como tal. Entonces lo que se aplica ahí es ya directamente con esta función de Taylor aplicada, será definirla, mejor dicho, en la expresión general. Una vez insertada en la expresión general, podemos notar lo siguiente, que ahora tendremos lo que sería derivadas en función de la altura de nivel, o nivel del líquido, función del tiempo, y tendremos el caudal de entrada en función del tiempo, y tendremos otros dos parámetros como serían los parámetros de la condición inicial, HO y QOI, justamente. Entonces, en ese caso, lo que se hace antes de proseguir con lo que sería el desarrollo normal de realizar la transformada de Laplace, es hacer un reemplazo. Un reemplazo de variables en el cual decimos justamente que el incremento de cada variable como tal la voy a redefinir como una variable única de desviación denominada h mayúscula respectivamente o q mayúscula respectivamente. Y eso lo veremos en el práctico para que sea más claro lo que sería este ejercicio o este dilema. Y de ahí proseguiríamos después del práctico a lo que sería el siguiente sistema a analizar. Tenemos aquí nuestro ejercicio a mano. ¿Qué tenemos? Tenemos básicamente un tanque o un recipiente, como queremos decirle, donde se vierte agua con un flujo en centímetros cúbicos por segundo, un flujo inicial FI, o mejor dicho, un flujo de entrada, un flujo IN, un caudal IN, FI, en centímetros cúbicos por segundo, y se dispone en una copa de 6,5 de diámetro, 6,5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La copa tiene un agujero en el fondo y ese agujero como tal es de 0,2 centímetros de diámetro. De esa manera va a ir regulando poco a poco, o sea, se va a denotar lo que sería la diferencia de caudales más que otra cosa. La velocidad del agua que va a pasar por dicho agujero, esa perforación inferior, está dada por la ecuación de Bernoulli. Y en ese caso nos dice que dicha velocidad del agua va a ser la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por el nivel del líquido, por la altura del líquido. O sea, ya de por sí nos están diciendo de que nuestra expresión final no va a ser una ecuación diferencial del tipo lineal. Donde la gravedad, en este caso, por cuestiones de unidades, la definiría como 980 centímetros por segundo, y lo que sería la altura de nivel, hemos dicho H será el nivel del agua en la copa, y tenemos que tener en cuenta una cosa, que la copa, antes de realizar este
esta experimentación, se encontraba inicialmente llena a la mitad. Quiere decir que si la copa tiene una altura de 10 centímetros, 5 centímetros del mismo ya estaban ocupados por agua, justamente. Obtener la función de transferencia que relaciona el nivel del agua en la copa con el flujo de entrada. Así que primero nos vamos a lo que sería, antes de continuarlo con las consignas, lo que sería los cálculos. Primero, el diámetro de la copa, 6,5 centímetros, la altura, o largo, como decirle, la altura como tal es de 10 centímetros. Y el diámetro del agujero, como tal, 0,2, 980, y la expresión de la velocidad. ¿Para qué me sirve las dimensiones de lo que sería la copa? Y porque el sistema es básicamente mi copa. Y mi copa como tal me va a brindar las dimensiones necesarias para representar mi sistema. El hecho que me hayan dado el diámetro y o la altura, por ejemplo, es para definir el área o el volumen del mismo. En este caso, el área. El área, que va a ser pi por radio al cuadrado, o en este caso, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa área es la que va a ser de relativa, o mejor dicho, de mucha importancia para el desarrollo del cálculo. Incluso puedo definir justamente el área o la sección transversal que ocupa ese agujero como tal. Así que me voy a lo que sería la ecuación característica que tenemos. Tenemos que la variación de volumen del líquido que se encuentra en mi copa, que depende del tiempo, es el resultado directo de la influencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Hago el reemplazo, sé que el volumen del líquido en dicha copa está representado por la altura del líquido por el área de la copa. Flujo de entrada o caudal de entrada será mi variable que voy a querer despejarlo más adelante. Y lo que sería el flujo de salida. El flujo de salida, recordemos, que debe tener las mismas magnitudes que el flujo de entrada, ya que nos decía que el flujo de entrada está dado en centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué nos daba el dato? El problema nos está dando lo que sería la medida de la velocidad, y la velocidad estaría seguramente en centímetros por segundo según conveniencia de unidades. Por lo tanto, le debería haber adjuntado una medida de área, una medida de centímetros al cuadrado, para justamente que las unidades correspondan a la medida de caudal volumétrico correspondientes. Esa área que se le adjunta justamente es el área de flujo de fluido de salida. Y el área de flujo de fluido de salida está dado por dicha perforación. Y dicha perforación es característica por su diámetro de perforado, el diámetro del agujero. Entonces, teniendo en cuenta eso, la velocidad del fluido de salida por el área del agujero me tiene que dar lo que sería el flujo de salida, el caudal volumétrico de salida. Así que con eso dejo expresada mi ecuación diferencial. Me doy cuenta justamente que no es una expresión del tipo lineal, así que debo proceder a la serie de Taylor. Así que, antes de proceder a la serie de Taylor como tal, nos decía lo siguiente, que inicialmente la copa se encontraba llena en 5 centímetros. Si la copa se encontraba llena en 5 centímetros como tal, quiere decir que la velocidad de salida del fluido en dichas condiciones tendría que haber sido esta magnitud, 90 y casi 100 centímetros por segundo como tal. Yo lo que debo tener en cuenta es de que en las condiciones iniciales también se les puede llamar, como ejemplo, como condiciones del estado estacionario. Si es así, como tal, si no hay variación en la entrada o en las condiciones en lo largo del tiempo, justamente eso significó que mi copa se encontraba parcialmente llena, se desarrollaba esta velocidad, que si yo aplicaba justamente la ecuación diferencial de este sistema me tenía que haber dado igual a 0, porque toda propiedad en el estado estacionario que dependa del tiempo va a ser 0, y eso justamente involucraría que básicamente el caudal de salida terminaba siendo
el caudal de entrada. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenía lo que sería la variable de caudal de entrada, que a su vez sería el caudal de salida, justamente. Y en ese caso, como el sistema no es lineal, debo aplicar la serie de Taylor. La serie de Taylor, ¿en qué la tengo que aplicar? Y en la función que debo corregir. Y la función que debo corregir es la función de la velocidad como tal. Yo tenía que la velocidad era básicamente esta magnitud. Entonces, ¿qué debo hacer? Expresarla en términos de Taylor. Entonces, dicha función de la velocidad, que dependerá del tiempo, que a su vez el tiempo está incrustado en lo que sería la medida del nivel, será la velocidad para cuando el tiempo corresponde a la h inicial, a la altura inicial, por ejemplo. Voy a restaurarle el h acá. Más la derivada de dicha función evaluada en h0 por el incremento respectivo. Y en ese caso, teniendo en cuenta la expresión de la velocidad, al aplicar su diferencial, su derivada con respecto a h, me tendría que haber dado esta expresión como tal. Y haciendo eso, realizo lo que sería la sustitución de variables. Sustitución de variables de desviación es básicamente definir la variable en cuestión menos su condición inicial, la voy a definir como delta de dicha variable. El delta de dicho flujo de entrada va a ser el flujo de entrada en función del tiempo menos su condición inicial. El delta de velocidad va a ser la velocidad en cuestión menos su velocidad inicial. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para poder hacer un reemplazo de unidades y efectuar mi transformada de Laplace de manera más sencilla, de manera más concreta. Lo que sí, al aplicar esta sustitución en este momento, lo que tendré que tener en cuenta más adelante es de deshacer lo que sería esta sustitución. O regresar la sustitución a sus parámetros originales. Cuestión. Tendré en cuenta lo que sería mi expresión de serie de Taylor. Yo sé que justamente h menos ho la acabo de definir como delta h. También, si muevo este término de velocidad inicial al otro lado de la ecuación, me va a quedar menos, o sea, me va a quedar velocidad menos VO. Lo equivalente a decir delta V. Y esta expresión como tal tiene un valor, porque gravedad y la altura inicial son valores constantes, 9.9 exactamente. Entonces, al haber hecho la serie de Taylor como tal, logré esta expresión final. Con esa expresión final me voy a lo que sería de vuelta al sistema o mi ecuación diferencial no lineal. Lo que sería la expresión lineal que nos había dado de esta manera, por ejemplo, ¿qué hago? Le adjunto a cada término como tal, le adjunto a cada término lo que sería su condición inicial. ¿Para qué? Para poder realizar el reemplazo fehaciente y de esa manera tener todo bajo las mismas normas. FI menos FO y B menos BO, por ejemplo. Y habiendo hecho esa redefinición en mi sistema general, en mi ecuación diferencial no lineal, ahora puedo hacer reemplazo de las variables de desviación. Sé que esta magnitud como tal era el delta H. Sé que esta magnitud era básicamente el delta F. Sé que esta magnitud como tal es el delta B. Y a su vez, el delta B yo ya lo tenía previamente definido justamente como 9.0, 9.9 de delta H, lo cual nos es útil justamente para reemplazar la medida de la velocidad con la medida del nivel, que es justamente
el parámetro o la variable que quisiera expresar. Entonces, al hacer el intercambio, ahora sí puedo aplicar lo que sería la transformada de Laplace. Aplico normalmente como sería el Laplace. En vez de ser h a h mayúscula, será de delta h a delta h mayúscula. En vez de f a f mayúscula, será delta f a delta f mayúscula. Y de ahí moveré términos para ir despejando poco a poco las variables de interés y poder finalmente obtener aquella ecuación que relacione la señal de salida con la de entrada. Si justamente la señal de salida siendo el nivel, la señal de entrada siendo el caudal de flujo de entrada. Y eso es básicamente la función de transferencia de nivel del líquido, que será 1 sobre 33.183 por S más 0,311, asemejable a un sistema de primer orden. Justamente ahí despejo, simplifico y demás, ¿para qué? Para obtener el valor de la ganancia y el valor de la constante del tiempo de mi sistema. Habiendo dicho eso, justamente ¿qué nos pide la consigna? Graficar el nivel del líquido frente a un cambio súbito en el flujo de 1 centímetro cúbico por segundo. Eso quiere decir que, supongamos en su momento, se vertía agua a 5 centímetros cúbicos por segundo y de la nada hubo una apertura de la válvula, por ejemplo, que aumentó esa magnitud en 1 centímetro. Hubo un delta F que es de 1 centímetro por segundo. Y en ese caso lo vamos a considerar como si fuera un cambio del tipo escalón. Así que teniendo en cuenta eso, justamente, ¿qué tengo acá? Tengo la función de transferencia que define el delta H con respecto al delta F. Delta F en el dominio de Laplace. Yo sé que el delta F es 1 por un centímetro cúbico por segundo. Al aplicar la transformada de Laplace, lo hago para poner en cuenta lo que sería la señal de salida. Pero la señal de salida, ¿qué es? La señal de salida en este caso es la variación del nivel del líquido en el dominio de Laplace. Así que cuando yo hago la inversa de Laplace, voy a tener la variación del nivel del líquido en función del tiempo. Pero yo lo que quiero graficar no es la variación del líquido, la variación del nivel del líquido. Yo quiero graficar el nivel del líquido como tal. Y ahora bien, recordemos, fijémonos que delta H en el dominio de Laplace pasa al dominio del tiempo en minúscula si aplico la inversa de Laplace. Y recordemos justamente que previamente, para realizar todo esto de la serie de Taylor y demás, había definido las variables de desviación. Delta H era básicamente H menos H inicial. ¿Y qué obtuve acá en esta inversa de Laplace? El delta H. ¿Y qué tenía como parámetro inicial? El HO. Entonces, ¿qué puedo hacer? Despejar. Tengo la medida de delta H. Tengo la medida de HO, la altura inicial del líquido, que era la mitad de la altura ocupada. La muevo al otro lado, sumando, y tendré la función del nivel del líquido. La función del nivel del líquido en el dominio del tiempo será el delta H más H0, y definiendo un rango de tiempo como tal, puedo graficar lo que sería mi nivel del líquido en el tanque. ¿Qué se puede observar de esta gráfica como tal? Y fijémonos que parte, esa gráfica en el tiempo cero parte desde el 5, desde un valor 5, desde una altura de 5 centímetros. Lógico, porque nos decía que justamente nuestra copa inicialmente estaba llena a la mitad. Por lo tanto, nuestra gráfica del nivel del líquido debió haber partido desde los 5 centímetros de nivel. ¿Y aquí qué pasa? Cuando le hemos insertado a nuestro sistema un cambio de flujo, un aumento del mismo en 1 centímetro cúbico por segundo, derivó que ese tanque se vaya llenando de 5 centímetros a una altura final de 8,2 centímetros como tal.
esa altura final se logra aproximadamente luego de 500 segundos como tal, siendo este el tiempo en el estado estacionario, donde justamente se superó el régimen transitorio y la señal de salida, lo que sería el nivel de líquido, se estabiliza a un cierto valor como tal. Fijémonos cómo evoluciona nuestro sistema. Fijémonos que justamente podemos decir que luego de 500 segundos el tanque ahora tendrá una altura de líquido de 8.2. ¿La operación es viable? Sí, dentro de todo sí, porque no estoy sobrepasando mis límites. Sé que mi tanque tenía un cierto diámetro y sé que la altura del mismo era de 10 centímetros. Si ahora el líquido ocupa 8.2, significa que por lo menos es viable esta operación. El problema sería si la altura del líquido ahora optara a un valor mayor de 10 centímetros, porque ya no correspondería a la capacidad del tanque. Ahora bien, graficar el nivel del líquido frente a un cambio en el flujo de FiO a 5 centímetros. Ahora veremos qué significa. Graficar el nivel del líquido frente a un cambio en el flujo de FiO de flujo de entrada a 5 centímetros cúbicos por segundo. Si nos vamos ahí, ¿qué tenemos en cuestión? Tenemos que si hay un cambio como tal, un cambio en el flujo que tenía anteriormente. El flujo inicial de entrada era 3.11. ¿Cómo sabemos que era 3.11? Porque recordemos aquí que en su momento con el nivel del líquido inicial sacamos la velocidad que iría en la condición inicial y de ahí con la velocidad del flujo de entrada. Si en su momento, bajo todas esas condiciones, el flujo de entrada era 3.1 y ahora cambió a 5 centímetros cúbicos por segundo, significa que la variación del mismo, el aumento, fue de 1.89. 1.89 será el aumento en cuanto a flujo de entrada, aplicaré la función de Laplace, despejaré como venía siendo mi altura del líquido, la variación de la altura del líquido, de ahí la altura del líquido, y ahora veré el gráfico. ¿Y qué podemos ver? Y ahora, si hay un mayor aumento en el cambio, si hay un cambio brusco de caudal de entrada, deriva que el tanque, que estaba en 5 centímetros, va a pasar a 11 centímetros. Bajo el aspecto matemático, esto es correcto. Bajo el aspecto de la viabilidad del proceso, no es correcto. ¿Por qué? Porque la altura del líquido, justamente, la altura del recipiente, mejor dicho, es de 10 centímetros como tal. Fijémonos que si ese cambio sucedió, de ese cambio de flujo, a los aproximadamente 184 segundos, tu tanque se debió haber llenado. Como tu tanque se debió haber llenado, esta señal como tal debió haberse mantenido constante como tal. En la realidad, justamente, en la fiabilidad de la operación. Pero como esto es básicamente programación, matemática y demás, ese reflejo de la realidad no lo refleja como tal porque lo que fue derogando fue un cálculo puramente matemático. Entonces, básicamente, desde este tiempo de llenado hasta el tiempo infinito, básicamente se podría decir que, entre comillas, es una información falsa, porque el nivel del líquido como tal nunca tendría que haber llegado a los 11 centímetros cúbicos, centímetros como tal. ¿Por qué? Porque la capacidad del tanque no te lo permitiría como tal. Así que justamente no es viable si surge este tipo de cambios, resulta no viable la operación porque justamente sobrepasas la capacidad del tanque. Y teniendo en cuenta eso, se finaliza este ejercicio. Y nos veremos en la próxima sección.